Muy buenas y bienvenidos, hijos del rock and roll. En esta ocasión os traigo al canal el montaje de este Porsche 991.2 de la casa Scale Auto con este fantástico chasis V-Lop que funciona fenomenal. Si queréis verlo, ya sabéis, quedaros conmigo en el ojo del huracán. Bueno, ¿por qué chasis V-Lop? Mi historia con V-Lop empieza cuando todavía se llamaban Tetsuo y acababan de empezar, todavía cometían muchos errores. De hecho, una de las cosas que les digo que mejoren es que empiecen a mirar qué es lo que hace la competencia y esta parte de aquí de la guía, ellos la repasaban con un esmeril y se les quedaba bastante irregular la forma y las guías no terminaban de funcionar con suavidad. De hecho, era uno de los pocos fabricantes de 3D que lo hacía de esta forma. Entonces yo les dije, mirar a ver qué es lo que hace la competencia, porque algo os falla aquí en el diseño, a pesar de que era muy robusto el soporte que tenían, pero la guía no trabajaba con facilidad. Entonces, bueno, es una de las primeras cosas que les digo, pero realmente la cosa, bueno, hablando por aquí y por allá, al final les lanzo un reto, algo que me sorprende mucho, porque les digo que al final el slot, el hobby, se está encareciendo mucho y hay ciertas cosas que es un disparate lo que cuestan. Y entonces les digo que al final la llanta delantera más ligera que hay en el hobby vale un disparate y tal, y en la pista Scale Auto no interesa peso, y les digo que a ver si pueden hacer una llantita en 3D que sea la más ligera del mercado y que tenga un precio más asequible. Cosa que me sorprende, en cosa de 2 semanas me contactan, me dicen que Manuel la tenemos, lo hemos logrado, y se trata de este modelo. Se trata del modelo Ride, la llanta más ligera que hay. Lo que pasa que al ser tan ligera, pues claro, ¿de qué peca? Peca de que puede ser una pieza como en Fórmula 1, de mírame y no me toques, pero que cumple a la perfección lo que se le pide y es que sea súper ligera. No bastó con mejorar el peso que tenía la mejor llanta en inyección en el mercado, pues bueno, se dedican también a hacer otra que replique las cualidades de la llanta, la mejor llanta en inyección. Al final esto es para la gente que quiere que el coche apoye mínimamente y al final para tener un rendimiento pues, de que el coche sea ligero por pocas décimas, mejor que la inyección. En cambio, esta llanta también, que es la que más me está gustando a mí por ahora, se trata de el modelo Ride, el más ligero, y luego la Dracar, que es esta de aquí, que es la que más me está gustando porque reúne consistencia, no es tan endeble como la Ride, y para la gente que quiere apoyar más en curva, esta llanta, siendo algo más económica que la otra en inyección, pues reúne esta cualidad de que tiene un poco más de consistencia y es más fuerte frente al impacto. Bueno, no bastó con que me sorprenden con que en 2 semanas hacen esto, durante el Master Slot tengo, bueno, me visitan y ya me habían enviado material un par de veces y tal, y terminan diciéndome bueno, que estaban haciendo chasis nuevos, que habían tenido en consideración también lo que le dije del soporte guía y que iban a ponerse a ello, iban a hacer una serie nueva de chasis, que son estos, al final no sé cómo los han llamado, V2, VL2, no lo sé, pero bueno, la verdad es que hay cosas que yo les he pedido, una de ellas que sean más ligeros. No tengo aquí el desarrollo de este coche a la misma mano, no sé dónde está, pero bueno, empezaron a aligerar conforme yo les dije y poco más, el diseño es todo de ellos. También les dije que las torretas las abrieran un poquito, las delanteras, y en poco más me he metido yo, salvo que ovalaran estos 2 orificios de aquí, y en los coches que pudieras poner 6 puntos, los 2 laterales, también lo ovalaran para que pudiera mandar la parte trasera. Entonces, junto a la basculación, esta ovalación, y que las carrocerías se encajen a la primera y puedan bascular bien,
De la misma forma, la cuna, siguiendo el mismo método, al final tenemos diferencias de largo de la cuna y en el Lotit, por ejemplo, hay cunas que de aquí a aquí son más cortas o más largas. Entonces, mediante estos dos agujeros ovalados, nos permite introducir cualquier cuna y que pueda trabajar con facilidad y sin trabas, nada más introducirla. Aparte de la cuna Lotit, también entra la cuna Scaleauto. Y nada, es un coche en el que yo di esos 4 pequeños retoques, me hicieron caso, los pilotos probadores suyos enseguida obtuvieron los resultados que buscaban y bueno, por ello vamos a montar esto. Como decía, durante el Master Slot, disculparme, he cambiado de tema, tuve una reunión con ellos, se pasaron a visitarme y les hablé de hacer algo antes de empezar a colaborar con los chasis. Les dije de una suspensión para imanes, para suspensión magnética. Y les hablé de cómo podía ser el puente, cómo quería las cosas y tal, y que lo llevaba mucho tiempo pensando, y al final de lo que pecaba la suspensión magnética era de no tener un puente, ya que la cuna en su parte trasera ganaba un montón de movimiento lateral porque no habían tornillos sujetados en su parte superior mediante un puente de suspensión, como conocemos todos, que al final era lo que hace que el coche pues termine yendo mejor, que la cuna de la parte trasera vaya más fija y evitando este movimiento. Pues bien, pues de nuevo con una rapidez asombrosa hicieron el puente, cosa que ya pues me hizo entrever que esta gente me iba a escuchar y que podía trabajar a gusto con ellos y que mis ideas pues más o menos se pudieran ver al final materializadas, que es al final lo que quiere casi cualquier persona. Bueno, pues esto por un lado, con por qué la elección del chasis. Chasis con el que este coche ya ha competido varias veces. Se trata del chasis de la unidad del Ford GT, nada diferente a lo que vamos a ver que vamos a montar. Y que van fenomenales. De hecho, ese coche gané con él unas 8 horas en Burriana y unas 3 horas en Factory Bonaire y bueno, y victorias a nivel individual en GT también. Guías. La nueva guía de Scaleauto de 7 milímetros con referencia que termina en B. Estas son las guías que decía Scaleauto que iba a repasar el material y que iba a hacer con un material mejor. Yo ya las he probado y la verdad que es que ha cambiado bastante la cosa. Ya no se parten con la fragilidad que solían romperse las anteriores y por eso, aparte de que vamos a preparar una carrocería Scaleauto, pues hay algunos reglamentos que todavía, bueno, a mí me parece un poco controvertido esto de que un GT tenga que correr con una guía o de carrocería del fabricante, de la marca del fabricante o del chasis, pero oye, pues vamos a seguir haciéndolo a pesar de que ya no corro así, pero bueno, es una guía que va bastante bien. Ahora trabajaremos también en el orificio y montaremos esta guía. Bueno, esto ya queda también claro. Eje delantero, Scaleauto, fibra de carbono para las llantas más ligeras, con lo cual tenemos, bueno, es una preparación para pistas Scaleauto, se me olvidó decirlo. Y como no necesitamos, porque en ausencia de baches no necesitamos peso delante, ya que la inercia del coche al frenar apoya todo su peso en la guía y ya hace bastante fuerza para que el coche no salga lanzado al llegar a curva en la frenada, pues entra bastante bien de morro. Eso es la parte trasera, la basculación, que ya os he puesto el link antes. La cuna, Slotit, los rodamientos, hay vídeo por ahí, está también en la lista del port de Scaleauto, donde también aparece este vídeo, así que pegar los rodamientos SRP dorados estos, pues ya queda solventado con el link este que dejo por aquí, cómo pegar los rodamientos. ¿Aún no sabes navegar por la página Torreslot? No te preocupes, aquí te enseño cómo. Buscamos Torreslot en el buscador de YouTube. Nos vamos aquí al canal y aquí tenemos en la barra superior vídeos y lo más importante, listas. Tenemos entradas con cada coche que ha aparecido por el canal y vídeos para preparar dicho coche. Por ejemplo, si nos metemos en el McLaren de Thunder Slot, aquí tenemos
la preparación, el montaje en transversal, cómo recortar o devastar un eje y un montón de vídeos más para asegurarnos de que podemos montar el coche en condiciones. Por ejemplo, os muestro también aquí el Porsche. Espero que os haya gustado. Os dejo con el vídeo. Bueno, motor, a mí me toca un 11B por reglamento, aparte de que me parece un gran motor. Y la cuna Slotit de Offset 1, pues que para pistas Scalea Auto es la mejor opción que veo. Le he cortado las patas y le he lijado la cuna lo mejor que he podido con este resultado. Son tornillos Black Arrow de motor guía y el piñón es un MB, pero últimamente estoy usando más el Ergal de Scalea Auto Overlotit, piñón de 12 dientes por 6,5. Bueno, esto aquí, el cable naranja es de Lotin Plus, un cable que ofrece muy buena conductividad. Y nada, llantas traseras son unas 16.9 que cambiaría por unas 16.5, pero no tengo ahora mismo en casa. Una 16.9, si utilizamos el neumático 19, perfil 19 por 10,5 as 25 de Scalea Auto también, sería un diámetro apropiado para correr bien con el Offset 1. Y si no, unas 16.5 y la goma que suelen utilizar en algunos clubes los GTs, que es el perfil 20 por 10 o por 10,5, no lo recuerdo ahora, as 25 también de Scalea Auto. Las llantas son unas universales Lightweight de Scalea Auto, una llanta que tiene una consistencia bastante buena y que me gusta bastante. De hecho, es una de mis favoritas de Scalea Auto. Por eso vamos a montar esta. Es ancho 10 para que la garganta de la llanta pueda soportar bien el flanco del neumático y lo pueda estirar bien. Así, de esta forma, el neumático tenga todo el ancho de la banda de rodadura apoyando firme sobre la pista, para tratar de conseguir más grip. Un stopper Scalea Auto, estos azules, ya no sé si se pueden conseguir, pero bueno, en la gama sigue habiendo tanto de Slotin Plus como de Scalea Auto muy buenos stoppers, así que eso por ahí. Y luego pues nos faltaría, voy a montar trencilla Scalea Auto también, porque me gusta cómo se desenvuelve y cómo lidia con la porquería de la pista, que al final nos hace perder al cabo de una carrera bastantes décimas. Y tornillería. Tornillería hay una peculiaridad. Voy a utilizar delante tornillo Slotin Plus, cabeza, o sea, rosca métrica 2,1 en aluminio, pero detrás voy a utilizar los Scalea Auto más largos que he encontrado, que son 13. ¿Por qué? Porque al montar la suspensión magnética, la sección no roscada es la mayor que hay en los tornillos de basculación cónicos que yo he encontrado. Por lo tanto, es este el tornillo que voy a utilizar, tornillo que además entra forzado en este agujero y que si lo meto y se queda forzado y firme, lo voy a dejar así, si la distancia es correcta con la cuna y veo que la suspensión trabaja bien, lo voy a dejar así porque lo que me interesa es que el tornillo no tenga movimiento detrás. Entonces, vamos a empezar ajustando el eje delantero, pasando un macho de 1,8 o 1,7 y vamos a verlo, pero para esto ya había vídeo, así que os dejo el link por aquí. Bueno, os cuento un poco lo que he realizado para pasar que el vástago de la guía trabaje bien. He metido una broca de 3,58, podemos decir que 3,60. El vástago de la guía es 3,54 y ese pequeño margen es el que nos hace que una vez que la broca pase con suavidad, la guía pueda girar así de suave, pero en cambio sin apenas oscilación ni cabeceo, que es bastante importante. La guía se queda por debajo del chasis, por lo tanto vamos a meterle un separador Scalea Auto de 0,2 milímetros y vamos a tratar de que quede poco por encima del chasis. Una cosa que, bueno, no me, a ver, con la mano más o menos, pues que asome un poquito por debajo del chasis. Vale. Visto, una vez que tengamos eso, pues recortaremos la guía, pondremos el tornillito que suelo acostumbrar, el Black Arrow con una arandelita de goma, y con eso la guía, aparte de
trabajarla así y rebajarla hasta que quede más o menos 1 milímetro. Y las pequeñas hendiduras, pero bueno, en el vídeo yo creo que ya habrá quedado claro, ya no es la primera vez que lo hago, pues es lo único que le vamos a hacer a la guía. ¿Qué más? Vamos con los tornillos de aquí, ya ha pasado el machón, he matado, o mato ahora, no lo he matado, la rebabita que se genera aquí, igual que con el avellanador, he matado el cantito de aquí para que no quede rebaba. Y de esta forma pues ya tenemos casi rematado el principio del coche. Para el ajuste del eje delantero vamos a montar unos tornillos, unos espárragos de diamétrica 2 por 4 de largo en este caso para la parte de arriba superior de la torreta, y para la parte de abajo vamos a montar unos espárragos de largo 6, ¿vale? También de métrica 2. La conclusión de por qué esto es lo que aparece en el vídeo del ajuste del eje delantero, que no sé si he dicho ya, que lo dejaba por aquí el link. Si en algún momento, porque YouTube tiene un máximo de links que puedes dejar por aquí en los vídeos, si en algún momento sobrepasara ese límite, en el primer comentario podéis ver el listado de todos los vídeos que al final componen el montaje de este chasis, y que además podéis verlo también en la lista de reproducción del Porsche 911.2 de Scaleauto. Bueno, ajusto el eje delantero, lo vuelvo a desmontar y nos vamos al montaje de la cuna. Para que podáis avanzar, el montaje de la cuna, al final, cuando metemos la cuna, el vídeo más importante y más, creo que infravalorado del canal, es cómo equilibrar una cuna, que al final es lo que permite que las 4 esquinas del chasis puedan trabajar lo más planas posibles respecto a, bueno, en este caso la peana, el ajuste de la peana, pero bueno, que al final trabajen respecto a la pista, que es lo importante, sin contar las variaciones de los neumáticos ni de las trencillas. Entonces os dejo el link por aquí o en comentarios. Bueno, el ajuste del eje delantero que he dejado para salir como configuración inicial en la pista Scaleauto, y teniendo en cuenta que la guía levantará un 0,2 aparte de lo que levante las trencillas, el eje se queda así, girando libre, como veis, y vamos a ver cómo queda respecto a la carrocería. Vale, queda un poco corto, entonces vamos a ver si ahora aumentamos eje, pero la cosa está en que suplementaremos con arandelas para ejes lo que haga falta a los dos lados por igual, hasta que quede más o menos en el ancho de lo que viene siendo la carrocería, ¿vale? Sin que se sobresalga, que al final es lo que piden los reglamentos, y tampoco tiene motivo estético que un eje delantero sobresalga del ancho de la carrocería. Bueno, pues esto lo dejamos ya por ahí. Os enseño una manía. Bueno, ahora que acabo de probar donde quiero la guía, acabo de descubrir que no necesito una arandela de 0,20, sino 2. Y bueno, os muestro la manía. La manía es tener a mano una Dremel, y con un alicate estas piezas suelen traer a la hora del fotograbado y sacarlas del sitio unas rebabitas que podéis ver ahí en la cámara, espero que se aprecie, ¿vale? Bueno, pues esto es muy sencillo, cogemos un alicate, la Dremel, ponemos a girar, o también a mano también se puede, por supuesto, y lo vamos a eliminar. Bueno, ahí paro esto para que se me escuche bien. Ahí ya podéis ver cómo he dejado una ras, y ahora lo que voy a hacer es quitar la otra y después darle un acabado. Vamos a ver, os lo explico. Vale, ahí está. Ahora esto tenemos que pensar que va a girar así sobre el plástico. Por lo tanto, lo que voy a hacer es matarle el canto vivo que queda aquí en todo el perímetro y que va a estar en continuo rozamiento con el plástico. Por lo tanto, como van a ser dos, sería tontería hacerle este acabado de matar el filo a las dos piezas, pero sí que lo necesito luego hacer al otro. Bueno, vamos a matar ese canto.
Vale, de esta forma pues va a ser difícil que se aprecie, aunque sí, aquí a la vista sí que se aprecia. Se ve que el canto, sí que se nota el diferente brillo. Si lo queréis ver en comparación a la otra que no está matado, el filo pues se ve que está matado el filo. Bueno, pues hago este y os cuento la otra cosa que estoy haciendo a estas piececitas. Al final más rebaba. Esta es la parte de abajo, esta es la parte de arriba. Lo que voy a hacer a continuación es coger un cartoncito donde depositar un poco de cianoquilato, y mi obsesión con esta pieza es que no se mueva encima de la guía y entre el chasis. Vale, aquí dejo caer una gota de cianoquilato, mojo el palillo y lo extiendo por la superficie de la guía, así una pequeña cantidad, ¿vale? Y pongo primero la que no tiene matado el canto y la siento haciendo que caiga justo delante de la salida de trencillas, ¿vale? Lo tengo ahí, lo dejo ahí, cojo y la otra lo mismo, de la misma forma, extiendo cianoquilato. Ahí está, cuando lo deje caer ya llevará el cianoquilato repartido. Vale, y de esta forma lo dejo así calzado a la guía donde yo quiero. Y esto queda de esta forma. Ahí podéis apreciar lo que sale la guía. Vale. Y girando, ya que esto es metal contra plástico, gira con esta suavidad. Y sobre todo sin cabeceos, puesto que la parte de metal se queda totalmente perfecto trabajando con el plástico. Bueno, como decía, ya podéis observar cómo ha quedado después de haber puesto su tornillo Black Arrow con la arandela, cómo trabaja esto de fino. Respecto a lo que estoy haciendo con los puentes de suspensión magnética, es colocar dos topes, espárragos de métrica 2, a los que previamente en la parte inferior he pasado un macho de 1,7 o 1,8 y el espárrago de métrica 2 con un arandelita de nylon de Slotin Plus, ¿vale? Estas son, hay dos grosores de tuerca de nylon, más grueso y más fino. Este es el fino, ¿vale? Y lo que hago con los puentes de suspensión es fijar en el puente de suspensión dos imanes. Estos en concreto son los CN09 de Slotit y, si no me equivoco, los que tengo aquí también. Ahora sí, son todos iguales. Igualmente voy a sacar las cajitas y lo comprobamos. Vale. Slotit tiene una gama de imanes de tres tamaños, los más gruesos, que también hay puente Bilop para ellos, los CN09, que son con los que he echado un poco de experiencia, y los CN08, que son los más finitos. Vale, estos veis que no son los CN08, pero tampoco son los más grandes que hay, así que estos son los CN08, estos son los 9, que son los que estoy utilizando en este puente de suspensión, y los CN10. Esto va por gustos, va según la necesidad que tengáis de montar un imán más duro o más blando. Y en mi caso, lo que más me ha gustado para montar la cuna y el puente y la dureza que he necesitado es esa. Entonces yo lo que hago es repartir con el palillo un poquito de cianoquilato cuando cojo el puente, como hay dos, principalmente para poner o el grande o el pequeño o el chiquitito, que el chiquitito comparte el mismo puente. Pues nada, me saco tres puentes, el grande y dos pequeños, y lo que hago es centrar los chiquititos aquí y estos de aquí pues los coloco igual con un poquito de cianoquilato, y esto me ayuda a que luego el montaje también sea más sencillo, el poder montar y meter y sacar el puente de la manera más fácil, y ayudándome de que están aquí pegados y que solo tengo que poner a la inversa para que repelan con los que pongo abajo apoyados en el puente inferior. Bueno, realmente este chasis necesita de poco repaso con materiales
de tipo de meril para los agujeros. Este, que me habéis visto utilizarlo en los alojamientos de la basculación, y que también lo vamos a utilizar luego para otra cosa, que es para donde vamos a empezar, que es con este meril, así de forma de válvula. Y vamos a empezar con este, porque lo que no queremos primero es tocar el diámetro exterior ni por error. Entonces lo que vamos a hacer es meter este tipo de meril aquí, y lo que vamos a hacer es quitarle las rebabas estas que estáis viendo aquí. Ponemos el dedo detrás y vamos repasando. Insisto en lo de poner siempre el dedo detrás para evitar roturas. Vale. Este ya casi lo tenemos. Bueno, quitando que el agujero haya podido quedar rebabas, mirar el resultado, cómo está del ISO ese y cómo está el otro con la rebaba todavía de la impresión. Pues repasamos los 4 y vamos a coger, repasaremos los agujeros. Estos de aquí atrás primero meteremos el tornillo y veremos a ver cómo quedan. Y los de delante sí que tienen que entrar, pero tienen que tener un pequeño movimiento libre para asegurarnos que el puente trasero, la suspensión, trabaje perfectamente. Si te gusta el canal Torreslot, no te olvides de suscribirte, y si no quieres perderte ninguna novedad, no te olvides de activar la campanita. De esta forma me ayudarás a seguir haciendo más vídeos. ¡Muchas gracias!